Están con nosotros Gonzalo Mendieta, abogado y analista político, Erika Brockman, politóloga, analista política, ex senadora, y Vladimir Peña desde Santa Cruz, abogado y analista político, a quienes les agradecemos mucho la gentileza. Vayamos por la primera pregunta, tiempo de saludarlos. ¿El cambio de ministros cumplió las expectativas de parte del arco político que decía es la opción que tiene Rodrigo Paz, una de las últimas, decían, para mostrar una renovación? Arrancamos con Gonzalo. Buenos días. Buen día a Erika y a Vladimir. No, o sea, si queremos perfilar el cambio de gabinete como una remodelación del gobierno o un nuevo enfoque, creo que no. Creo que el hecho de que varias piezas que ya estaban pasen a integrar otros cargos revela de alguna manera que, digamos, han habido eh, nuevos equilibrios de poder interno. Yo diría que, por ejemplo, el ministro de Economía ha ganado su batalla contra el ex ministro de la Presidencia y ha logrado ya erigirse en la cabeza económica indiscutible, incluso con la próxima desaparición del Ministerio de Planificación. Y también, digamos, el poder que acumula el ministro de la Presidencia nuevo, Aramayo, que además ha dejado a un delfín en la Cancillería, aunque ahí veo que se le da digamos, un lugar a los aymaras. Lo que me llamó la atención, no obstante, es que si se quiere explotar esa beta simbólica, en la posesión no hablar el canciller, que es lo protocolarmente lógico, y hablar al ministro de la presidencia. Me quedo ahí. Erika, fue, diríamos, una oportunidad desperdiciada de mostrar una renovación, o como nos decía algún entrevistado la anterior semana, casi en la línea que también menciona Gonzalo, el rodriguismo está ganando terreno dentro del propio gabinete. A ver, en primer lugar, saludos a Gonzalo, a Vladimir y a vos, Daniel. Gracias por la invitación. A ver, este es un tema que debe analizarse en términos de contexto general, pero también en términos de lo que significa el reacomodo de poder al interior, digamos, de una sui generis coalición de gobierno en un gobierno que no tenía un partido. Eso es importantísimo señalar. Una variable que explica este tipo de situaciones es de que el presidente ha logrado colocar las fichas claves que le han generado confianza, porque no habiendo partidos políticos, quien dirige el Estado no tiene los niveles de confianza y los niveles de articulación y digamos de construida en el tiempo de construir un proyecto de país, que es el rol de un partido político. Ese es un primer tema. El otro tema es contextual. Yo creo que en el contexto de la crisis que se ha agudizado, el tema de la gasolina y la salida de Mauricio Medinaceli, da una señal, digamos, que devalúa el trabajo y pone niveles de riesgo, indicadores de riesgo a cualquier persona que decide aceptar un cargo Perdón, en el Erika, Ejecutivo. Erika, ¿Sí? Medinaceli, ¿está bien la salida de Medinaceli o de Lupo? O sí es No, me Medinaceli? estoy refiriendo a la salida de Ah, Medinaceli. bien. Es un precedente, ya, es un precedente que da cuenta de que hay muchos riesgos para aceptar un cargo ministerial hoy en día. La salida de Medinaceli da cuenta de un hecho clave. Se ha judicializado y se ha criminalizado la función pública. Al haberse incorporado una ley draconiana en contra de la corrupción, la Marcelo Quiroga Santa Cruz ha mutilado o ha pulverizado o ha dejado de lado problemas y responsabilidades que se encontraban en la ley SAFCO, que eran responsabilidades que no caían al ámbito penal. Hoy día lo que estamos viendo, si tú te fijas, Daniel, estamos viendo que absolutamente incumplimiento de deberes puede ser todo y nada, ¿ya? Ya se penaliza. En la ley SAFCO había la responsabilidad ejecutiva, la responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil y finalmente estaba la penal. Hoy día es un festín para los fiscales.
¿no? Y las fiscalías son las que tienen un nivel, digamos, unos hablan del sicariato heredado del gobierno de 20 años, que hizo de la fiscalía verdaderamente el instrumento de la guillotina judicial. Entonces, ¿qué persona que se valore a sí misma va a querer ser ministro? En estas circunstancias de vulnerabilidad, con grandes desafíos, rodeado de puntos de riesgo en absolutamente todos los flancos, en el flanco económico, en el flanco institucional, en el flanco político, en fin. Entonces, creo que el presidente ha logrado consolidar su base de confianza, es la parte positiva. La salida de Lupo da cuenta de que no ha podido generar un nivel de confianza y de articulación. Hay muchos temas que han sido trabajados, que están en carpetas. Esto se asocia a la lentitud del presidente. En fin, yo creo que hoy día, este 6 de agosto, marca un antes y un después, que más allá del cambio de gabinete, que muestra que están jugando, están haciendo enroque en sus propias fichas. Y creo que hay un punto que hay que analizar también, y te lo dejo así como en la mesa, es la salida del Ministerio o sea, la eliminación del Ministerio de Planificación. Aquí el triunfo del Ministerio de Hacienda de Espinosa no es solamente sobre lo que él señalaba sobre Lupo, sino también sobre él absorbe un viceministerio siempre apetecido por el Ministerio de Hacienda, que es el Viceministerio de Inversión Pública, que era el BIRFE, un instrumento clave en la planificación. Y bueno, no sabemos cómo se ha de descuartizar este ministerio y dónde va a quedar la planificación territorial de una ley que hemos heredado también bastante engorrosa de la ley de planificación, ¿no? Bien, Y el sistema de planificación de la SAF. Ahí gracias, me Eri. quedo y Sí. creo que esos son temas que hay que debatir y reflexionar. Sí, vamos a justamente ahondar sobre aquello de la eliminación del Ministerio de Planificación, que tiene a otro tema bastante sensible, que es medio ambiente, ¿no? Porque era planificación y medio ambiente, que no sabemos dónde irá a parar. Pero Vladimir, para cerrar el tema político, además del cambio de ministros, en realidad el enroque de ministros, el presidente en su discurso inaugura un nuevo momento en el que habla de nuevas negociaciones, pero sin los líderes, como se hacía antes. Y esto para Libre ha sido interpretado como que van a ir a buscar de manera individual a las y los asambleístas para apelar al transfugio, decía Luis Vázquez Villamor. ¿Tiene la espalda? ¿Será ese el nuevo momento, el nuevo rostro del gobierno, ya con un Samuel prácticamente alejado, sin fichas dentro del gabinete o fichas visibles por lo menos? Considero que el cambio de gabinete responde a movimientos tácticos más que estratégicos. Es un reacomodo interno, pero que está influido por dos elementos centrales, ¿no? El primero tiene que ver por la salida de Samuel, el socio más estable y visible que ha tenido el gobierno durante estos 10 meses casi ya. La salida de Samuel hace que el gabinete tenga que reacomodarse. Y el segundo elemento, también con esto que acabas de decir, que el presidente anunció como una forma de gobernabilidad distinta, ¿no? Lo planteaba él directamente con las instituciones, claro, pero las instituciones están dirigidas por personas, ¿no? Un eufemismo para decir voy a prescindir de los partidos y voy a ir a buscar directamente a los parlamentarios, ¿no? Esta primera etapa del gobierno fue un tema más de buscar acuerdos políticos, no solo con el tema de Samuel, sino también con los otros líderes. Hubieron trascendidos ahí de algunas reuniones entre los principales líderes con representación en el Parlamento. Hablo de Tuto, Manfred, el señor Camacho también por ahí, que mostraba a un presidente que buscaba un acuerdo con líderes políticos para temas puntuales, seguramente muy concretos, pero la alianza con Samuel más pública, si bien un poco opaca en términos de transparencia política, daba la señal de que había un bloque cohesionado mayoritario en el Parlamento Nacional, ¿no?
Eso marca ahora una impronta y este reacomodo deja dos grandes ministerios, como diríamos en el pasado, dos superministros, uno que maneja la economía, ya no hay esa bicefalía que en el inicio se notó, con ahora el ministro de Economía liderando absolutamente todo el área, seguramente fortalecido por algunos logros que se pueden ver en términos macroeconómicos, como el tema del cambio flexible, del dólar, el tema del acuerdo con el Fondo Monetario, probablemente eso le ha dado fortaleza interna y también externa, ha calmado a los grandes mercados en el país. Y por el otro lado, el ministro Aramayo, que el canciller que ahora asume la presidencia, que entiendo yo va a liderar la parte política y de gestión, ¿no? Queda un poco relegado el ministro de gobierno, que en la primera parte. Bien, hemos tenido algún corte. Me dicen si es de los tres, es nuestro internet. Entonces estamos con algún tema. Estamos hablando con Gonzalo Mendieta, Erika Brockman y Vladimir Peña a propósito del mensaje que daba el presidente Rodrigo Paz en el acto en conmemoración por los 201 años de la independencia del país. Las señales políticas, el enroque de ministros que posterior y después este anuncio del presidente de ir a hablar y negociar, en el buen sentido de la palabra, entiéndase negociar, o por lo menos así lo entendemos, con las instituciones, pero no con los líderes, como se hacía antes. Decir, ya no llamará, ya no hablará ni con Tuto, ni con Manfred, ni con Samuel, sino hablará con entonces sus diputados. Estaba justamente Vladimir en eso y se cortó. Vladimir. Gracias. No, dos ideas muy concretas para terminar. No creo, la verdad, que sea enroque. Lo que creo que ha habido es reacomodo, ¿no? Porque Lupo sale del gabinete, ¿no? Así se vaya de embajador, una cosa es ser embajador y otra cosa es estar en La Paz, en Casa de Gobierno. Yo creo que sale del círculo del poder el señor Lupo. Habrá que ver cuánta incidencia propia tiene el nuevo canciller, pero yo decía, y esta es la primera idea, la salida de Samuel y esta nueva forma de gobernar del presidente directamente con los parlamentarios, prescindiendo de los líderes de partido y de los propios partidos, hace que el reacomodo vaya sobre dos ministerios muy potentes, economía y presidencia, uno en la parte económica y el otro en la parte de la gestión pública y política. Ahora, segundo, lo que a mí me preocupa, habrá tiempo para evaluar. Lo que a mí me preocupa es lo que ha dicho el presidente, ¿no? Esta forma de relacionamiento directo con las instituciones, que fue el término que utilizó. Yo creo que nos asemeja un poco al año 2004, cuando Carlos Mesa hizo una bancada patriótica. Es muy similar, ¿no? Creo el SAR anticorrupción y otras cosas muy similares a las de ahora, que en términos tal vez de discurso y de relato pueden sonar bien, pero en términos democráticos, de institucionalidad, cuando se necesita fortalecer las instituciones, probablemente se va en el sentido contrario hoy, cuando nuestra democracia reclama partidos fuertes, organizados y competitivos, sino que va a ir en detrimento de aquello. Y además, en un momento en el que se entiende la Asamblea Legislativa Plurinacional será el escenario donde tienen que aprobarse las grandes transformaciones que anuncia el gobierno. Entre ellas, el famoso paquete de 12 leyes que verán la luz en los próximos meses, dijo el presidente. Mañana, en teoría, se enviará la primera ley o el primer proyecto, que es la ley de inversiones. ¿Será que va a ser cuesta arriba o será más fácil negociar o acordar con legisladores sueltos o con mini bancadas y no así con los líderes del partido? ¿A eso se apostará, Gonzalo? No, guiarnos por lo que ha pasado hace poco. Lo que pasa es que en el país ocurren tantas cosas que ya llevar registro requiere un par de discos duros, ¿no? Muchas teras. Pero yo recuerdo que en la censura a Mauricio Medinaceli, tanto la bancada de Libre como la de Samuel
estuvieron en pro de la censura. Creo que en el caso de la bancada de Unidad, porque Samuel y su gente presumían que condonar la gestión de Medinaceli en esos momentos, la verdad es que no traía muchos aplausos. Pero el gobierno la sacó, ¿no? Y la sacó con estos métodos que hoy anticipa. Por otro lado, yo veo que estamos 9 meses esperando el anuncio de los líderes para que se pongan de acuerdo y tengamos bancadas que discutan los proyectos de ley antes de entrar al Parlamento. Pero eso, la verdad es que si uno se guía por lo que ocurre, hay que tener poca fe que vaya a ser el futuro que nos espera. A mí lo que me preocupa no es tanto el número de votos, que como digo, en algunos momentos el gobierno los ha logrado, y la verdad es que a más de las protestas de los partidos que han sufrido la estampida de algunos parlamentarios, no hemos tenido más lío por ahora, pero sí me preocupa que la discusión de las leyes entonces sea más sangrienta, ¿no? Porque obviamente el modo de retaliar va a ser mostrarle al gobierno que no tiene la posibilidad de que esto pase, por lo menos fácilmente el debate, incluso si tiene los votos. Entonces eso también pone un poquito la necesidad de la doble tracción en el gobierno, pero creo que finalmente es la realidad política que han elegido los actores estratégicos que tenemos. Erika, usted que estuvo en el Senado, entonces reuniones para hablar, negociaciones para hablar de un proyecto de ley, me imagino que ha participado en muchas. ¿Solía ser abierto y llamadas directamente desde el Ejecutivo o era vía jefe de bancada, vía líder del partido? Algo que en varias oportunidades usted reflexionaba y decía, el gran problema del país actualmente es que no hay un sistema de partidos, por lo tanto no hay esa disciplina partidaria que en algún momento fue criticada, pero que hoy se necesita de repente más que nunca. Sí, eso dije algún momento. Yo lo que quiero señalar es lo siguiente. Hay que recordar de que la llegada de estas coaliciones al Parlamento o a la Asamblea Legislativa es una llegada sui generis. A los 2 días prácticamente, estas alianzas electorales se empezaron a fragmentar, inclusive la de la oposición. Entonces, no estamos ante la figura de que un gobierno está extrayendo y aspirando, digamos, su capital, sus votos desde el Parlamento de una manera radializada con sus pequeños grupos. Libre está fragmentado. Y cuando el presidente dice institucional, yo no solamente estoy pensando en la Asamblea Legislativa, estoy pensando en los representantes territoriales que tiene la Asamblea, porque la Asamblea se ha configurado sobre la base de departamentos. Los parlamentarios se sienten asambleístas departamentales, no nacionales, algo que es una distorsión. Entonces, estando JP con la correlación de fuerza y los nuevos gobernadores, yo creo que también ahí va a haber otro elemento de la doble tracción que dice Gonzalo. Pero el hecho es que el presupuesto ha sido aprobado por casi dos tercios. Veremos qué es lo que sucede y, y cuán patriotas son estas bancadas que están en un mundo gelatinoso, partidario, político y cuán patriotas son y cuál va a ser la moneda de cambio, digamos, a su voto, a su preciado voto. Antes había disciplina, teníamos, no veo mecanismos en el Parlamento fluidos de reuniones de bancadas. No he visto la Constitución, en mi época había lo que se llamaba una comisión multipartidaria de modernización legislativa y de atención a la agenda legislativa, reuniones de las bancadas, reuniones de las brigadas para analizar el presupuesto junto con la población, los comités cívicos, la COB, las universidades, todo. Eso sí había, eran muy abiertas, ¿no? Entonces, presupuesto y reformas duras son temas centrales. No se necesita mayoría calificada, se necesita mayoría simple. El tema central va a ser el momento de discutir algo que parece necesario, porque las leyes que van a llegar, mañana va a ser un gran examen para el anuncio del presidente.
se han anunciado tantas veces y se han demorado tantas veces que mañana veremos si realmente llega la ley y se empieza a hacer una comisión con apoyo de asesores entendidos para trabajar esa ley lo más rápido posible por tiempo y materia y que lleguen las otras. Entiendo que está la ley de electricidad, ya pasó por la revisión de UDAPE y de las instancias previas. Entonces, yo creo que esa es la dinámica que está esperando la gente, un poco más de agilidad y que se cumplan los anuncios. Y a mí me gustaría ver un presidente que más que anunciar, saque del sombrero un conejo que sorprenda a la población y le guste a la población y vea agilidad y un cambio. Esto yo lo he venido diciendo hace mucho tiempo, pero creo que es importante que mañana empiece ese nuevo ciclo de los 5 ejes que se han perfilado ya como un nuevo rumbo, de los 5 ejes del discurso, del horizonte de cambio que se pretende hacer, y bueno, y se tomen decisiones. Lamentablemente hoy día esta discusión está eclipsada por los problemas de seguridad, ¿ya? De seguridad y los temas del dólar y el tema del combustible. Del Esos combustible, tres vamos. problemas son muy importantes y están asociados a una catástrofe y un problema internacional. Sí, Yo ahora quiero quiero ir. después voy a dar alguna idea al Sí, respecto. bien, ahora vamos a entrar a combustibles para cerrar un temita que lanzaba eh, Erika y que tiene que ver con lo que ocurrió día antes a la sesión de honor. La reunión con los gobernadores, Vladimir, el famoso 50-50, el empoderamiento y el protagonismo político que empiezan a tener los gobernadores ante, parece, una oposición diluida con sus propias contradicciones en la Asamblea Legislativa y allí, impulsados por el discurso o por la promesa de campaña de Rodrigo Paz del famoso 50-50, parece que diríamos, el nuevo momento político será ver a las gobernaciones. Casi como cuando Evo Morales, me acuerdo, en su primer gobierno, tenía prácticamente la oposición, eran los entonces prefectos elegidos. Estamos en un momento, diríamos, parecido en el que los gobernadores y gobernadoras tendrán protagonismo. No creo que sea un momento idéntico, ¿no? El del 2006 fue un momento de mucha tensión, había claramente un gobierno anti-autonomía, el gobierno de Evo, unos gobernadores nuevos que venían con mucha popularidad, mucha calle y algo distinto, novedoso, ¿no? La autonomía. Hoy estamos con un gobierno y además con un presidente que viene del sistema autonómico, que ha sido alcalde de un municipio, que entiende la situación de los gobiernos autonómicos, que ha apoyado abiertamente la autonomía departamental, que se ha comprometido en profundizarla, que sabe que hay una cuestión fiscal, financiera irresuelta desde hace una década y que por eso prometió el 50-50. A mí me parece saludable democráticamente que retomemos o que incorporemos, mejor dicho, en nuestro lenguaje democrático, nuestra cultura política, algo tan normal que el presidente se reúna con los gobernadores y que traten de llegar a acuerdos y que también transparenten sus desacuerdos. Eso es la democracia. Lo hace el presidente de Argentina con los gobernadores, lo hace el presidente del gobierno de España con los presidentes autonómicos, lo hace Lula con los gobernadores de Brasil. En todo estado autonómico federal es una práctica común, sana, democrática, que el presidente se reúna con los gobernadores. Esto está institucionalizado. En nuestro país se creó el bendito Consejo Nacional de Autonomía, que estaba siguiendo el discurso del presidente Paz hecho a gusto y sabor del jefazo para que no prosperen. Ahora, ¿cuáles son los desafíos? Ese eslogan del 50-50 y esta forma de actuar del presidente y su gobierno, de anunciar que inician y no inician y reinician, otra vez un nuevo anuncio del inicio del debate del pacto fiscal, que es eso, para llamarlo en términos más globales, la financiación autonómica. Esperemos que ahora sí tenga ruta, tenga sostenibilidad y fundamentalmente tenga resultados, porque la gente ya está acobardada. Revisaba para esta entrevista mis apuntes, a mí me tocó estar en esa etapa que haces mención,
Y nosotros, hablo desde la gobernación de Santa Cruz, el año 2014 dejamos en el Consejo Nacional de Autonomía la propuesta de pacto fiscal de las gobernaciones de Santa Cruz y Beni, que era una propuesta nacional, y en esa propuesta establecía el 50% de los recursos para el Estado Nacional y el 50% de las autonomías. Llegamos a ir al Tribunal Constitucional porque Evo nos cerró la puerta en la cara en el Palacio de Gobierno, y el Tribunal Constitucional, en manos del MAS obviamente, nos dijo que la disposición transitoria de la ley marco de autonomía que obligaba a que se discuta el pacto fiscal, teníamos que esperar una etapa y que recién en el 2015 se iba a empezar a debatir. Ahí está la sentencia, de recuerdo de aquellos momentos donde todo se posponía. Y traigo esto porque la gente está cansada de discursos, de relatos, la gente quiere resultados. Es verdad que todos ahora con los cambios tecnológicos vamos más apurados que nunca, pero considero que en el tema del pacto fiscal es bueno que se reúna, pero hay que tener ruta clara, un horizonte para plantear un resultado, para no repetir estas experiencias del pasado que han sido muy negativas. Además, tomando en cuenta que ahora hay una urgencia económica, que significa la salud de la gente, la educación, los caminos, obras públicas y fundamentalmente servicios esenciales impostergables que están viéndose ya ahora cortados, suspendidos o recortados por las administraciones públicas por falta de recursos. Tenemos 2 minutos, así que les voy a pedir a manera de conclusión un cierre así cortito de 30, 40 segundos con 2 temas conflictivos que si hablamos de cansancio de la gente, ¿qué les digo a quienes tienen un vehículo a diésel, ¿no? Y la gasolina? Estos temas que el gobierno dice, no, es que la culpa es del otro y que un boicot, que otro boicot, y aseguran que la gasolina está en Sencata, pero cuando en los surtidores, por lo menos en La Paz, ha sido dramático, Gonzalo. Además de ese tema, en otros se evidencia una carencia de dirección del gobierno. Imagino que ellos lo tienen ya bastante diagnosticado y no necesitan que todos lo repitamos a diario, pero hay una carencia de dirección. Yo creo que también las carencias comunicacionales han sido la regla y la incapacidad de absolver los temas urticantes para darles una explicación y una salida. Y por otra parte, remato con esto en el tema de los carburantes. Debajo está la crisis estructural de la falta de divisas y de las imposibilidades de financiar nuestro consumo energético hidrocarburífero, ¿no? Ese es un problema que trasciende al propio gobierno. El problema de las muertes a causa de hechos del narcotráfico, 10 muertes en Santa Cruz en los últimos días, según un último reporte, la violencia centralizada en San Matías y explicaciones que no sé si sirven para algo, Erika. Bueno, yo creo que el tema de la seguridad interna y las relaciones externas y la presencia de carteles del crimen organizado se ha puesto en evidencia. De esto se hablaba, me acuerdo que Carlos Romero hablaba que simplemente eran emisarios de los carteles, pero ya no son emisarios, son verdaderos actores que se han instalado en el país durante los últimos 10 años, para decir, si es que no es más. Entonces, estamos frente a una realidad que también excede las posibilidades estructurales del país de atender. Tenemos que generar alianzas muy serias con el gobierno de Brasil, con los países vecinos, para que esta lucha sea pues una lucha conjunta, porque no es un tema de seguridad interna. Y aquí yo quiero que es como los hidrocarburos, que exceden, digamos, las posibilidades del gobierno. Si la guerra de Irán dispone de que el barril que se había calculado en 65 hoy día cuesta entre 100 y 80 dólares, obviamente el país debería comunicar, y aquí va mi idea, así como se comunica el tema del dólar, cada vez cuánto sube, debería comunicarse al país cuánto le cuesta al país todos y cada uno de los días la compra de combustible y ponerse como un letrero, porque los bolivianos tenemos que saber que esa plata está haciendo, es parte de un esfuerzo nacional adicional no calculado.
y que viene a ser una especie de catástrofe a las catástrofes que estamos heredando del pasado y el problema de institucionalidad. Entonces, yo creo que un letrerito todos los días de lo que Bolivia está haciendo para comprar esa gasolina con el excedente va a demostrar de que los esfuerzos que se están haciendo son descomunales. Creo que el tema de comunicación es clave. Gracias, Erika. Vladimir. Mire, a los problemas que la gente siente, la falta de medidas de alivio social ante el ajuste económico, el tema de horizonte en los cambios estructurales que percibe la ciudadanía, ahora se anotan dos más, ¿no? Uno es el tema de la corrupción y adicionalmente, que comparto lo que dice Gonzalo y Erika, creo que la percepción ciudadana está en que la corrupción todavía nos sigue robando. La gasolina y el diésel están al doble ya de lo que costaban cuando llegó Rodrigo, y ese era uno de los problemas para que no haya combustible, pero ahora pagando el doble del combustible, pues hay gasolina desestabilizada o basura, como quieran llamarlo, por un lado, y diésel no hay. La producción aquí en Santa Cruz, los agropecuarios, el mundo del campo, está muy preocupado con lo que está pasando, hay muchos daños ya. Entonces, ¿de qué sirvió nivelar los precios si la situación sigue igual? Entonces, ¿qué es lo que se queda? Que el molde de la corrupción tan señalado por este gobierno en el gobierno del MAS sigue al Ujú. parecer intacto. Y ahora estos hechos de violencia se suma el tema de la inseguridad. Particularmente en Santa Cruz hemos contado en los últimos 10 días 10 muertes, algo totalmente inusual y creo que prende las alarmas. ¿Qué es lo peor de esto? La falta de respuesta inmediata del gobierno. Son cuestiones que habrá que trabajar a futuro, pero de forma rápida. Bueno, eran muchos temas. Les agradezco mucho por, por haberlos metido todos los posibles. Gracias. Un fuerte abrazo a Gonzalo Mendieta, Erika Brockman y también Vladimir Peña desde Santa Cruz. Un fuerte abrazo. Hasta otro momento. Estuvieron con nosotros nuestros Muchas invitados. gracias, Diego. Gracias a Adiós. Saludos. ustedes.